Solo el personal tiene prohibido contar las historias que ellos han visto. No. Para que nadie Sí. sepa. Había una, ya como nos hicimos amigos de Claro, uno, claro. tanto Pisco Sour, pues ya pues, sincérate pues, ¿no? Claro, Le dijimos. Dice, ¿es verdad que acá pasan cosas? Sí, dice. Por ejemplo, la del niño con traje de marinerito. Esa es una de tantas historias y otra es la que tú comentas de Claro. que se rebelaron los esclavos contra Claro. uno de los patrones que Sí. por los abusos que cometía Claro. y lo decapitaron. Nos contó este mozo que una vez una pareja, Ya. que son recién casados, iban a pasar su luna de miel ahí. Uy, no, mala elección. Y cuando están en lo mejor, No. ven delante de la cama a una persona con traje antiguo pero sin cabeza. Los tipos han salido con lo que tenían puesto, se subieron a su carro y nunca más volvieron. Y me acuerdo que una vez habíamos hecho una limpieza porque estaban con temas de casas, ¿no? Temas de casas. Y la persona que se quería quedar con el lugar, con este terreno, pues había puesto varias cosas, entierros, Ya. para que salga todo mal en el tema legal. Y yo hago el ritual, era como estar en pelea de hechizos, tal cual, era así, era una pelea de hechizos. Yo lo limpiaba, me volvían a poner, yo lo limpiaba, me volvían a poner, hasta que dije ya. Pero el 31 de octubre en sí es una fecha propicia para hacer trabajos rituales de magia. ¿O es un día en común? Es que, O depende si cae luna o no hay luna. y no me lo vas a negar, ¿no? Si tú necesitas trabajar, vas a trabajar cualquier Exacto, día. Pero sí. es cierto que hay días en los que es quizá un Más poquito propicio. más favorable, más propicio. Muy buenas noches, amigas y amigos, y gracias por el apoyo al primer episodio de Mesa 3 y 33. Y como lo prometido es deuda, ya los habían pedido, ¿por qué no se sientan a conversar de exorcismos, de magia negra, de Halloween? Bueno, el día de hoy he reunido a grandes amigos de lo paranormal a quienes ustedes siguen, así que un fuerte aplauso, sin más preámbulo, para Francisco Adriancén. Gracias por la invitación, Juan David. Oh, gracias a ti, hermano. Pedro Nouchi. Gracias, Juan David. Oh, gracias a ustedes. Jorge Talavera. Y René Molina. Bueno, a René ya la han visto en el podcast. Estuvo con su mamá, Tete, y René trataba sobre la Santa Muerte, ese episodio. Sí. Justo trajeron ese día, trajeron dos. Trajimos varias, Tres. una botella consagrada, nuestras santas muertes, Sí. alguno que otro Me tarot, trajeron como que oráculo. un pocito con un Era un perfume consagrado. Sí, pero cuando llegó a mi casa reventó. O sea, llegó a mi casa y como que se puso raro y como que se hubiera... Sí, lo recuerdo, que Y nos cuando mandaste foto. lo regresé y tu mamá me dijo, no debería haberse puesto así. Y lo miró y dijo, ya cumplió su función. Y dijo- ¿Qué era? o sea, es como que era como que de protección. Sí, Tenía que, pero apenas llegó a mi casa, explotó. Explotó. Se no puso explotó, todo como que turbio. se puso turbio, como si se hubiera cortado, como cuando tú tienes preparas un perfume casero pero se malogra, Claro. tal cual. Dios. Y era invierno, ni siquiera como para decir Sí. que... El calor. El calor, ¿no? O sea, era invierno y se evaporó, se puso así. Pero bueno, yo me llegó muy buena impresión del trabajo de tanto tuyo como de tu mami. Y por eso es que estás hoy el día de hoy aquí. Amigos, gracias por la disposición, gracias por ti, el hermano. tiempo. Y yo sé que en este mes están, pero con la agenda muy apretada, octubre. Pero nada, lo que justo mencioné antes de empezar, quería que empezáramos a conversar sobre los exorcismos, las posesiones, ¿no? ¿Cuál ha sido, desde la perspectiva de cada uno, su primer acercamiento con un tema o un caso de posesión? ¿No? Empezamos por, de repente, Pedro, Francisco. Bueno, cuando uno escucha la palabra posesión, inmediatamente uno lo relaciona con una posesión demoníaca y no necesariamente es así, porque puede ocurrir también incorporaciones por espíritus
de fallecidos, ¿no? Y bueno, sí ha tenido la oportunidad de ver ese tipo de intrusiones, pero hay algunos casos de que no han sido verdaderos también. Hay que tener en cuenta eso. Claro, o sea, son personas que quieren llamar la atención, que están... O la persona está convencida de que tiene un espíritu dentro cuando no lo es. Es un tema mental. Todo es un tema mental también, ¿no? Como en todo lo que tiene que ver con la magia, con el esoterismo, la sugestión también muy poderosa. puede influir mucho ahí. Y si eso le agregas todo el tema que recibimos desde Hollywood. Sí, claro. O sea, tú preguntaste al inicio, ¿no? ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste con las películas? Son las películas. Y de todas las películas, El Exorcista, que nos marcó a todos los que crecimos en esa época. Creo, sí, ¿no? yo creo que sí. Y hubo un antes y un después. Yo, en lo personal, desde que la vi. Jorge. Yo creo que también, a mí lo que me parece muy peculiar es cómo la iglesia trata esos temas. Claro. Porque cada vez que yo, por ejemplo, he intentado llevar a alguien para hablar de esto, la única vez que logré hacerlo, la persona que fue al final me pidió que borrara el video. No. Por más de un motivo, pero uno de ellos era porque no quería justamente, o sea, primero dijo que sí y después dijo que no. Y no hablaba directamente de que él había sido partícipe, pero sí hablaba mucho sobre cómo algunos miembros de la iglesia pues tenían ciertas facultades para poder justamente percibir estas entidades del bajo astral. En el caso de ellos sí, demonios, ¿no? Que poseían a las personas, ¿no? Y era muy interesante. Como una mediunidad. Claro, como que una especie de facultad para poder detectar a estas entidades, ¿no? Pero sí lo recalcan mucho, justamente como dice Pedro Francisco, es que no es tan común. O sea, no es que en el día a día tú vayas a ver a alguien que está poseído y digas, sí, es un demonio. No, o sea, para comenzar, hay muchos problemas mentales, ¿no? Sí, y después eso también... trabajan con un área psiquiátrica. Claro, claro. René. Pues yo creo que la primera conexión que he tenido con algo, no sabría decir si es que ha sido una posesión, Ya. pero fue justo cuando empezaba a despertar todo eso, ¿no? Tenía 13, 14 y estaba caminando en Barranco, me acuerdo que iba saliendo del colegio y como ya he contado en el episodio anterior en el colegio, empecé a ver un montón porque mi colegio era una casona antigua en Barranco. Entonces, muy, muy obvio, ¿no? Muy fácil ver todo. Pero, ¿sabes? Yo iba saliendo del colegio y estaba un señor sentado. El señor se veía aparentemente normal, estaba sentado. Y de repente me mira, o sea, gira la cabeza así, me mira y empieza a hablar en qué lenguas, no tengo ni idea, pero me quedé como perpleja, fría. Empezó a hablar en otro idioma y después siguió caminando. Y yo solo me quedé... Ok, son ese tipo de experiencias como cuando empiezas a despertar estos dones que de repente te hablan a través de absolutamente todo. Claro, y te quedas como que impactada por eso, pero luego cuando ya eres mayor y tienes más experiencia, Claro, investigas, le das más sentido y empiezas a descubrir sí. cositas ahí. Sí. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Existe el poseído funcional? O sea, aquel poseído que de repente no necesariamente está en una cama postrado, sino de repente está con todas sus facultades. Bueno, de lo que he visto, he conversado con personas que practican la santería, el incorporar muerto, ¿no? Perdón, la palería, incorporar muerto o incorporar santo, Cuando en el caso baja de el la santería, santo. cuando baja el santo, ¿no? Él empieza a dar directrices, habla, o sea, pero las personas que incorporan dicen que se vuelven espectadores, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, esto es una botella de agua, pero pide, por ejemplo, una botella llena de aguardiente y se la seca de una y no se emborracha. Y no hay coma etílico ni nada y empieza a hablar, pide tabaco y es ahí creo que cuando empiezan a consultarles. Uno por uno empieza a venir vamos para que la gente entienda, ¿no? De la iglesia, de esta congregación, empiezan a venir uno por uno a consultar con este santo que ha incorporado en el líder espiritual de este grupo religioso, ¿no? En este caso la santería, la palería creo que es similar. Cuando están rayando cajón e incorpora el muerto y empiezan a hablar, pues, ¿no? En Umbanda también. Umbanda. ¿Umbanda qué cosa es? Es una religión no sé si sea de origen brasileño, pero se practica mucho en Brasil. Y en momentos de éxtasis en sus rituales surge la incorporación de espíritus que según ellos son puede decir, sus loas. Son ¿no? los loas o a veces también los ancestros, ¿no? Claro, y empiezan a hablar. Entonces ahí es donde aprovechan los seguidores para pedir los consejos, ¿no?
Ahora, Umbanda suena mucho a raíz africana. Sí. Sí. Es que Todo todas tiene tienen esa raíz raíz. africana. Ahora, yo tengo una pregunta. En la cultura africana que llegó acá a Perú, ¿habrá habido alguna rama de ese tipo de religiones aquí, netamente que hayan nacido acá en Perú? Buena Los pregunta. africanos. Mira, yo intenté rastrearlo en un momento, pero no es que haya venido directamente de África para acá. Primero pasó por Centroamérica, primero pasó por Haití, luego a veces por Estados Unidos, Claro. México y luego baja para acá. Entonces directamente no hay ahí como que los herederos de la tradición, ¿no? Pero no es que hayan llegado esclavos y hayan Directamente practicado. no. Que yo sepa no. Pero a lo mejor me estoy equivocando. Sí, sí, porque hay una hacienda en Pisco, creo que fue la última hacienda que terminó en aceptar la abolición de esclavitud, donde se dice que los esclavos eran millonarios, tenían como 3.000 esclavos negros, y ellos pues terminaron rebelando y matando al hacendado, ¿no? Dicen que son de las haciendas más cargadas, creo que se llama la hacienda San José, Ah, es en Chincha. en Chincha. Sí. Terminaron matando Ahora, hay personas que afirman que dicen que a veces en las noches se escuchan tambores, cantos Dios santo. en esa hacienda, ¿no? Yo estuve en esa hacienda hace algunos años. ¿Y qué tal? Y hay varias secciones. Hay un corredor que le dicen, como decirte, la zona de los aviadores, porque antes, cuando esto era campo de cultivo, contrataban aviadores para fumigar. Ah, ok, ok. Entonces se alojaban ahí, eran cuartos humildes, pero ahora ya son alojamientos, ¿no? Individuales. Claro. Lo raro, lo primero que sentí era, no hay televisión, no hay cable, para nada. Era un olor medio agridulzón, típico de las catacumbas. Ya. Yo no sabía que debajo habían catacumbas, pero se filtraba ese olor. Wow. Y luego en la noche, mis compañeros estaban en las siguientes habitaciones, el resto estaba vacío, porque era una temporada baja. Empecé a escuchar pasos en la madrugada en ese corredor, que no tenía techo, y que se iban acercando, y hasta que se detuvo en mi puerta. Dije, falta que me la abra. Y ahí escuché que se alejaba. Y después al día siguiente los demás compañeros habían escuchado lo mismo. Claro. Entonces, obviamente que trancaron su puerta, sabían más o menos, no había otra persona, no había más, digamos, visitantes en ese lugar. Claro. Y ahí los mozos, el personal tiene prohibido contar las historias que ellos han visto. Ah, para que nadie Sí. sepa. Había una, ya como nos hicimos amigos de Claro, uno, claro. tanto Pisco Sour, pues ya pues, sincérate pues, ¿no? Claro, Le dijimos. Dice, ¿es verdad que acá pasan cosas? Sí, dice. Por ejemplo, la del niño con traje de marinerito. Hay una piscina en el patio Ya. que se cuenta de que los antiguos hacendados tenían un niñito que estaba jugando, iba detrás de su pelota, un día se cayó y se ahogó. Después, ya cuando se convirtió en alojamiento, varios de los trabajadores lo han visto, ¿no? Ve una pelota que después desaparece y un niño corriendo detrás de ella. Esa es una de tantas historias, y otra es la que tú comentas de Claro. que se rebelaron los esclavos contra Claro. uno de los patrones que Sí. por los abusos que cometía, Claro. y lo decapitaron. Nos contó este mozo que una vez una pareja, Ya. que son recién casados, iban a pasar su luna de miel ahí. Uy, no, mala elección. Y cuando están en lo mejor, No. ven delante de la cama a una persona con traje antiguo pero sin cabeza. Los tipos han salido con lo que tenían puesto, se subieron a su carro y nunca más volvieron. Sin cabeza. O sea, literalmente un decapitado en pleno acto. Intentando ahí sumarse. Sí, sumate. Espérate. Claro. Ahora entro yo, dice. Ahora voy yo. Pero qué extraño, ¿no? Esas cosas son súper interesantes. Ahora, con el tema de posesiones, a mí me resulta fascinante de repente saber con qué facilidad de repente un demonio te puede poseer. En caso de un demonio, ¿no? Porque entiendo que si es un alma, no es tan común. O es más común el alma que el demonio. Yo te diría que es más común. ¿En serio? Sí. Yo pensé que por fuerza era mucho más. Porque, a ver, sé que también hay por brujería, que esa es otra, ¿no? Sí. Y entiendo que es la más común de todas. Pero pensé que entre persona o alma que está dispuesta a poseer a alguien y entre demonio, yo pensé que el demonio era más común Más porque frecuente. tenía mucha más fuerza para hacerlo, ¿no? No Para necesariamente, herramientas. porque hay más almas que demonios, creo, pero lo que pasa es que
se necesitan varias condiciones también para que una persona termine en posesión, no le pasa a cualquiera. ¿Cómo cuál es, Pedro? Por ejemplo, puede ser una persona que esté pasando por una etapa emocional, digamos, muy baja, y sus defensas espirituales también estén en estado vulnerable. Lo otro es de que yo lo que sostengo es de que cuando tienen mucha apertura en los chakras, en determinados chakras, por ejemplo del plexo, por ahí también ingresan emociones ajenas o podrían ingresar también intrusiones astrales. Intrusiones astrales. Sí. Llamemos espíritus, digamos. Claro. Daño. Y además, a veces es por consentimiento involuntario. ¿Cómo es eso? Personas que comienzan a jugar la Ouija y aceptan, o cualquier otro ritual de invocación, y aceptan lo que viene, simplemente interactúan, pero prácticamente le estás abriendo la puerta a algo. Claro. ¿no? Entonces ya las consecuencias no las sabe la persona porque normalmente es un neófito el que lo practica. Y se han dado muchos casos, sobre todo en jóvenes, que ha sucedido eso, de que han terminado pues mal por por tipo la de Ouija. prácticas. Ouija, invocación, hasta por juegos simples como el Candyman, que te paras delante de un espejo y a ver si ves algo. Una chica terminó mal justamente por jugar eso que lo vio en internet. Claro, es que sí, o sea, yo tengo un seguidor, Peyoko Blog, se llama su usuario, él es peruano-japonés, tiene años, desde el 90 en Japón, tiene ya sus hijas, ¿no? Están en el colegio, y hay una, siempre se me va el nombre de esa entidad, que en Japón suelen invocarla frente al espejo, una niña. Y vamos a decirle, Kanako. Miyako-san, no, algo así. Ay, me olvidé también. Vamos a decirle Kanako-chan, ¿ya? Kanako-chan, quiere salir a jugar. Y el detalle está en que cuando ellas, son dos hijas adolescentes de 11 y 13 años, le cuentan al papá, le dice, la siente, le dice, miren, y está bien que sus compañeritos jueguen, ustedes no lo hagan, porque mi mamá es sensible a estos temas, yo soy sensible y es muy probable que ustedes lo sean. Entonces, no estoy diciendo que sea real o no, pero no sé qué entidades pueden habitar en su colegio y al ustedes hacer esto, de repente les están llamando. Y era muy tarde porque ya habían jugado y estaban penando en su casa. Las habían llevado a la casa. Y tuvo que hacer todo un ritual para sacarlas. Pero vamos al hecho está que también, ¿no? O sea, hacer este tipo de rituales te predispone a, ¿no? Sí. Ahora, hay personas también que dicen que por ver muchas cosas de terror o muchas películas, empiezan a penar en casa. Por ejemplo, a mí me ha pasado que me han dicho, me quedé dormido escuchando el podcast o el directo y después estaban penando. O cuando estoy escuchando tu directo empezaron a penar. Y yo creo que, y corrígeme si me equivoco, que no es porque yo esté mandándoles demonios o el canal de ustedes esté mandándoles demonios. Y esto es un conejito que está sacando. Sí, claro. Sino yo creo que más va por el tema de que la persona empieza a vibrar más bajo También. y empieza a asustarse. Y si hay entidades en la casa, empiezan a sentir ese olorcito, ese miedo, y es cuando empiezan a manifestarse para alimentarse de la persona. ¿Estoy equivocado o es...? No, está correcto, porque primero, ¿cuántas personas vemos películas de terror y no pasa nada? Sí, Claro, cierto. porque depende cómo lo asumes tú primero. Claro. Si te da miedo o terror, y estás, como tú dices, estás cambiando tu vibración, y el miedo es lo que jala justamente a estas entidades. Sí, Pueden haber estado siempre en tu casa, pero nunca se manifestaron. claro. Y tú los alimentaste con ese miedo, ¿no? O sea, ¿cómo vives tú? O sea, porque si tú trabajas normalmente en esto y nosotros, bueno, ustedes dos son mucho más allegados al tema paranormal por los años que tienen de experiencia, pero imagino que la gente que se dedica como tú, por ejemplo, Llega a ser bastante pesado. O sea, yo me acuerdo que en los primeros años cuando comenzaba era tal cual. No me generaba miedo porque ya he visto, ¿no? A lo largo de mi familia que es como, algo normal, como, no, va a pasar, ¿no? Ok. Pero nunca me gustó como consultar o pedir ayuda. Siempre me ha gustado explorar mi espiritualidad de forma individual, ¿no? Alguna que otra cosa con mi mamá, ¿no? Con mi abuela. Pero era pesado porque justo esto que mencionas, ¿no? De tener como los chakras muy abiertos. O sea, ser muy sensible, ser una persona altamente sensible es percibir la energía de todos, ¿no? O sea, estar con alguien y que me cuenta está triste, a veces yo veo que hay gente atrás. A veces yo veo que hay alguna sombra o alguna señora o que se te ha pegado algo. Entonces es como
ver y con el tiempo desarrollar como un bloqueo o como una armadura de, ¿sabes qué? En este momento no quiero hablar contigo. En este momento no estoy trabajando, déjame ser una persona normal. Y esa es la parte difícil, ¿no? Sí. Aprender a desconectarse, aprender a filtrar. Sí. Mira, lo que mencionas muy, muy interesante, que también complementa la reflexión que tú hiciste, es que cuando alguien está mirando películas de terror o está hablando de estos temas, muchas veces no es solamente que te sugestionas o que empiezas a vibrar en ese ámbito, sino que te pones un poquito más alerta. Y al estar más alerta es más fácil de que captes algo con tus sentidos. Y muy probablemente esa persona no sabe que es sensitiva. Claro. Oh. Ahora, una persona sensitiva puede ser poseída más fácilmente. Podría ser. Si no tiene el conocimiento adecuado o la protección adecuada, ¿no? De saber que es sensitiva. Por eso es que creo que se les recomienda que no vayan a cementerios o lugares así. Sí, por ejemplo, algo que a mí me ha pasado en sesiones de mediunidad es que yo me reconozco como un canal simplemente. O sea, yo estoy consciente, sí, pero mi yo consciente es quien une las ideas para poder mandar el mensaje. Pero yo sé que quien habla, o sea, es mi voz, sí, pero quien habla es el familiar fallecido. Es como utilizar palabras de mi niña y solo así le decía el abuelo. Claro. O sea, es como si es mi cuerpo, sí, soy yo, pero a la vez también está esta otra entidad que está hablando a través de mí. Entonces, en ese aspecto sí es como utilizar mi cuerpo para mandar este mensaje. Entonces es mucho más Funcional lo que coherente dices que cuando, por ejemplo, tú sepas que eres sensitivo, es más responsable intentar entender un poco más lo que tienes como para protegerte mejor. Yo creo que sí, porque otra cosa que tú mencionaste, le perdiste el miedo. Claro. O sea, ahí avanzaste 70% del camino, ¿no? Porque vas a evitar entrar en pánico y perder el control. Y una vez que le pierdes el miedo, ya empiezas a abrir la mente a intentar darle sentido. Es que el miedo es aquello que te limita a explorar más allá. Porque si te da miedo y si te quedas ahí solo en una esquina, es como, ay, no voy a ir más allá. Te paraliza. Te paraliza, claro. ¿En algún momento se te ha presentado la Santa Muerte? Sí. ¿La has visto? Sí, ¿O, de hecho que o sí. cómo se ha mostrado? Yo soy muy de desdoblamientos, desde chiquitita, siempre, Ok. siempre. Y me acuerdo que la primera vez que tuve ese contacto fue después de un periodo emocional bastante denso para mí, emocionalmente, en donde yo estaba que escuchaba cada rato, o sea, estaba muy, muy abierta, Ujú. no había aprendido todavía cómo a generar este bloqueo, ¿no? Esta armadura. Y pedí ayuda. Fue como, ok, me rindo, no puedo con esto sola, me rindo. Pedí ayuda. Y esa noche la vi de color marrón. La Santa Muerte tiene diferentes mantos, ¿no? Y cada manto tiene una función, Una función. ¿no? Un color. Entonces la vi de color marrón y me vi a mí misma, ¿no? Dormida. Y estaba ahí. Era como, yo estaba dormida acá y estaba yo aquí al lado de ella, ¿no? Y estaba aquí grande. Sí, la vi. Y desde ese día cambió todo. Fue aproximadamente en mayo, fue antes de mi cumpleaños. Y esa fue la primera vez que se me presentó. Luego, me acuerdo que mi madre tenía una sesión de tarot en la casa. Y yo, para no molestar, ¿no? Solo bajé. Pero hubo algo que me llamó. Había una señora, que era la que se estaba leyendo con mi mamá. Entonces, yo soy muy... cuando mi mamá está trabajando y cuando yo estoy trabajando la respeto, no la molesto. Pero había algo que me dijo que vaya donde la señora. Yo la vi y le dije, hola, ¿qué tal? Como que la conocía de toda la vida. Esa conexión así. Y empezamos a hablar y me dijo algo de San la Muerte, porque ella vivió mucho tiempo en Argentina, se llama Adriana. Ya le dicen San la Muerte. San Sí. la Muerte. Y había llegado justo a sesión porque estaba con temas, ¿no? de espiritualidad. Y me dijo, te voy a traer, yo sé que tú tienes una conexión con él, con San la Muerte. Y esa fue la primera vez, o sea, tuve el desdoblamiento, conocí a Adriana y creo que a la semana ella me estaba trayendo todo su altar. Todo su altar. Me trajeron 7 santas muertes, todas de Argentina. Y son cosas como, ¿sabes qué? Pediste ayuda, te llegó, aquí está, toma. Todo muy rápido, todo instantáneo. Súper rápido. Fue súper rápido, súper rápido. Wow. Pero me llegó así. Y en ese tiempo, disculpa que
te haga esta pregunta, pero ¿cuál fue, ya trabajando con la Santa Muerte, que llegaste a ir al cementerio a hacer ese trabajo que comentaste? Pues la verdad es que yo, para hacer trabajos de cementerios y trabajos así densos de magia negra, Sí. no los hago así por así. No, claro, tiene que lo pensé un montón, entonces fui. ¿Te protege ver. ella? ¿Cómo es el tema? ¿Haces un ritual? Pues la verdad yo siempre la siento, siempre. Igual cuando alguien me quiere leer es como, es que siento algo oscuro. Y yo, pero no es malo. No es malo. ¿Alguien te quiere leer a ti? Cuando alguien me quiere leer o estoy frente a alguien sensible. Leer cartas, leer Ajá. obviamente. Ajá, Claro, eso se refiere. o que quiere percibirme, es que veo algo oscuro detrás tuyo. Yo, O sea, ya tú, sé. tú puedes percibir aquí quién es más sensible que otro. O no es tan sencillo, no es tan fácil. A mí me gusta tomarme mi tiempo y prepararme, ¿no? O sea, es como, era lo que te decía, he desarrollado ¿Sensibilidad? claro, cierta sensibilidad, pero como tengo mis momentos, Y cierto ¿no? Donde- protocolo que ya es Ajá, internamente exacto, tuyo. he desarrollado una ética Claro. personal como bruja. Y una pregunta que se ha venido, perdóname que, No, sí, que sí, la acapare, claro, es, claro. ¿cómo haces o te ha pasado que te encuentras con una persona que así como tú tiene un cuidador, un guardián, un alguien? Ujú. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿te ha tocado esa situación en la que tú llegas y pum, hay una persona con alguien que también está atrás de ella? No me ha tocado de forma presencial, pero yo trabajo mucho con personas que viven en México. Trabajo con varias personas alrededor del mundo, pero específicamente en México. Y me acuerdo que una vez habíamos hecho una limpieza porque estaban con temas de casas, ¿no? Temas de casas. Y la persona que se quería quedar con el lugar, con este terreno, pues había puesto varias cosas, entierros, Ya. para que salga todo mal en el tema legal. Y yo hago el ritual, era como estar en pelea de hechizos, tal cual, era así, era una pelea de hechizos. Yo lo limpiaba, me volvían a poner, yo lo limpiaba, me volvían a poner, hasta que dije ya. De verdad. Es que es hasta que el que está oficiando se rinda, ¿no? Claro. Sí, Y es no es muy así. divertido que digamos. No, ¿eh? no, Es No, me imagino que- agotador. No solo eso, puede repercutir en la salud, en tu vida misma, te puede hasta quitar la vida. Justo esto de salud que mencionas, o sea, cuando estaba en esta pelea de hechizos con esta persona, yo sé que es una mujer, era una mujer, porque la vi, terminé de hacer mi ritual y dije, ya, ¿sabes qué? Le dije a mi consultante, vamos a esperar un tiempo prudente a la siguiente luna llena Ok. para ver cómo se desarrolla, ¿no? A ver cómo va moviéndose la energía. Y me acuerdo que la vi a la señora y estaba molesta. Estaba molesta porque la vi en mis sueños, ¿no? Fue Ok. como encontrarnos en el astral. Nos encontramos en el astral y fue como, ya pues, ya pues, ríndete, tú sabes que no está bien lo que estás haciendo. Y entendió. ¿Entendió? Entendió. Oh, ok. Sí, entendió. Pero luego de ello me escribe mi consultante y me dice, ok, ya no era con la familia, pero sí o sea, como que se le pegó esto, aquello que habían enviado, se le pegó a la cuñada. A la saltó. cuñada, Ya. sí. Y curiosamente vio a Baphomet. Ok. Dios. Curiosamente vio a Baphomet. O sea, en este mismo lapso de que hicimos el ritual, le dije, vamos a esperar este tiempo, ¿no? A ver cómo se mueve la energía. En este tiempo me escribe y me dice, sí, que mi cuñada estaba como en parálisis, ¿no? Y esa parálisis vio a un hombre, ¿no? Con cabeza de cabra. Parálisis de sueño. Sí, una Ok. parálisis. Y vio a Baphomet. Y ahí quedó. O sea, ya no le has hecho seguimiento al caso. No le hice seguimiento porque no hablemos más. Ah, ok. Pero me imagino que estará todo bien. Manda saludos por si acaso. Esperemos, Por favor. esperemos que Necesito sí. saber qué pasó. esté bien. Y bueno, retomando el tema de posesiones y exorcismos, ¿qué señales has visto tú, Pedro? Porque sé que has visto más de un caso de personas poseídas. Suelen mostrar las personas cuando ya es latente que está infestada por un demonio, ¿no? Claro. Según la iglesia hay varias etapas antes de una Sí, posesión. son 3 etapas, ¿no? ¿No? Infestación, ¿no? Opresión, a unos le agregan obsesión también. Y viene la posesión en sí, ¿no? Eso cuando se trata de, según la iglesia, de una posesión demoníaca, por ejemplo, ¿no?
Pero si hablábamos nuevamente de posesiones en general, Sí. funciona diferente, porque hay personas que son canales tan abiertos que inclusive pueden andar de lo más tranquilos caminando y ¡plum!, entra algo. Y empiezan a hablar como otra persona. He conocido personas así y yo digo qué difícil debe ser su vida, porque Claro. en cualquier momento pues estás... te conviertes en otra persona en realidad. Como ¿no? lo que te pasó en el Vaquíjano, en el año 2005 creo que fue. Con el camarógrafo. 2009. 9. Con un camarógrafo de televisión que nos acompañaban para Sí. filmar un reportaje. Y nos separamos en 2 grupos y nos llamaron del otro grupo. Solamente dijeron, vengan rápido que hay una posesión. Cuando nos reunimos con el otro grupo ya había pasado el evento y nos comentaron de que estaban haciendo intentar comunicación con la Spirit Box, con un aparatito. Y como no pasaba nada, lo apagaron. Y el camarógrafo que estaba así, sentado en el piso, dijo, quiero que prendas la radio porque quiero decirte algo. Y todo el mundo lo mira, ¿y por qué no me lo dice de frente, no? Y ahí se pone a llorar como un niño. Wow. Entonces, él no sabía que era medium, o tenía esa Claro. capacidad. Simplemente se incorporó un espíritu del cementerio a él. Sí. Y luego ya lo ayudaron a liberarse. Y más adelante, ya fuimos todos juntos, de un momento a otro, se desaparece el camarógrafo, dejó su cámara en el piso. Claro. Y lo hemos buscado por todo el cementerio y nos avisa que está fuera en la calle. Pero en otra actitud, parecía una persona más adulta, erguida, Sí. mirando así la avenida Colonial. Claro. Y decía, esto no era así antes, todo ha cambiado. Entonces decía, ojalá que no se asuste y cruce la pista y un Claro. accidente, así que lo metimos de nuevo al cementerio. Claro. Y ahí nos comenzó a comentar por qué había hecho eso. Era como especie de demostrarle a sus compañeros Sí. que había podido salir. ¿Qué te da a entender eso? Que están como encerrados. Claro. Y que simplemente ellos no interactuaban mucho, sino simplemente caminaban y caminaban. Y a la pregunta, ¿por qué no pasaste el umbral no? Y fuiste para el otro lado. Claro. Y respondió, no, porque lo que vi No me gustó. no me gustó para nada, prefiero quedarme acá. O sea, hay un lugar, podemos asumir que puede ser un lugar de castigo. O un lugar feo. O un lugar como un limbo, ¿no? Donde Y no le gustó. ¿Qué habrá visto que no Sí. quiso pasar, no? Pero eso es, yo y muchas personas lo tomamos como que es uno de los casos documentados más tangibles de una posesión de un alma, ¿no? Vamos a decir, para que entiendan, un fantasma. ¿No? Es un alma de alguien que hace cuántos años habrá tenido de muerto, se dedicaba a la carpintería, tenía un solo brazo, Sí. ¿no? Y conocía el cementerio como la palma de su mano. Cuidado con esa grada, hay un hueco. O sea, cuando dijo eso dije, wow, esto no puede ser armado, no hay forma. En plena oscuridad. No, Porque en plena No conocíamos oscuridad, el camino, porque y todo era detalle es oscuro. que bajas la toma y efectivamente hay un Había hueco. gradas. Hay un hueco en la grada. Qué increíble. Y todavía decía, todo en tono jactancioso, Sí, sí, sí. Mis compañeros me van a admirar porque Sí. he podido ir afuera. O sea, Sí. parece que era una especie de demostración o prueba que quería hacer y se desanimó cuando llegó a la calle, ¿no? Pero, Y después de eso, ¿se ha hecho seguimiento al camarógrafo? mira, Porque me imagino que la habilidad la desarrolló después. se le despertó más Claro. porque ella empezó a ver antes no veía, por ejemplo, espíritus en la calle. Y después de esa experiencia, como que se sensibilizó más y empezó a ver. Un equipo de prensa del extranjero se enteró, vio la noticia y vino a entrevistarlo, pero querían entrevistarlo en el cementerio y yo no quiso volver a ir porque va a pasar lo mismo, ¿de quién me la saca, no? Entonces, Claro. ahí te da, con esta experiencia breve, pero te da que pensar muchas cosas, ¿no? Quiere decir de que hay almas que dentro de un cementerio y no pueden salir, Sí. y entre ellos simplemente caminan sin saber cómo transcurre el tiempo. Claro. Entonces hay muchas interrogantes que surgen de ahí. Es como justo cuando te conté, Francisco, con David hacemos estos IRLs a veces, ¿no? Y nos vamos con el Spirit Box a ver qué captamos. Hace poco estuvimos en mesa redonda y escuchamos clarísimo que dijeron quema, pero con todas las bien pues quema, y nos asustó obviamente, no esperamos escuchar eso. Y cuando usamos el Spirit Box afuera de la Catedral de Lima, a la medianoche,
había una persona que se afirmaba llamarse Alex y con la misma voz dijo que había muerto hoy. Ahora, como te dije, ¿no? Hoy para él. Hoy para él. Claro. Hoy para él. O sea, ¿hace cuánto tiempo? Para él de repente él sigue en el mismo día que falleció. ¿Cuántos años habrán pasado? ¿Quién será ese Alex? No lo sé, pero el Spirit Box ahí captó una voz muy gutural y ahí nos asustamos y lo apagamos. Porque ya sonó así, eso o sea, no es la radio, no hay forma de que sea la radio. Y si usas también el Spirit Box, me imagino que das apertura a que de repente algo pueda poseerte. Porque si estás abriendo un canal para que alguien venga a comunicarse, ese algo también puede decir, ¿y si voy más allá? Pero es un canal externo, un canal Claro. mecánico. Es como la Ouija. finalmente. Mecánico, claro. No Sí. requiere, o sea, tú no estás haciendo una invocación, no estás abriéndote física ni espiritualmente. Ahora, lo que sí Diferente es que lo hagas, o sea, Claro. aliméntate de mí para que pueda ya, ahí Ahí sí, es otra cosa. ahí sí es otra cosa. Ahora, lo que sí nos ha pasado último, afuera del Museo de Afroperuano, en Abancay, es que se prendió solo. Que se prendió sobre el El espíritu. Spirit Box. Sí, ya lo habíamos usado, lo estábamos guardando y lo teníamos acá y espera, está sonando y lo y estaba saltando de radio en Se le radio. prendió solo. Y ahí sí nos asustamos también y eran varias voces. Nos reímos Varias porque veces. nos ha pasado también. ¿También? Sí, en Yungay. Sí. ¿Te cuento? Se prendió solo. Estábamos segunda noche en el Camposanto de Yungay y ya sin ningún guía ni superviviente que nos acompañó el día anterior. Ni bien llegamos, empezaron ya a pasar cosas raras, porque los recibió un sonido de una gran roca rodando. Ay, Dios santo. Y decíamos, era tan real que pensamos que estaba cayendo el algo se Algo. estaba cayendo. Pero el resto era plano. Y nos miramos todo y no había nada. Después, al poco rato, se prende un amigo, un compañero, tenía el Spirit Box en el bolsillo. Sí, Lo que tal han cual. visto el Spirit Box, necesitas como 4 o 5 segundos presionar el botón para que recién prenda. O sea, que se le haya prendido por accidente era un poco probable. No, y no solamente, el que nosotros tenemos es que lo prendes y tienes que activar el saltar, o sea, es todo un protocolo. Exactamente, el escaneo es Ajá. otro botón. Sí, Pero ahí se mete una transmisión de radio de una música andina antigua. Y eso sí fue... Incluso nos molestamos con Sí, el compañero porque... Pensamos que lo había hecho a propósito, Claro. porque estábamos A todo tensos. volumen. Que estaban molestando. Sí. Y no era así. No era así. Pensamos que estaba jugando con el aparato y en ese momento de tensión Claro. suelta todo el volumen y pensamos que había sido él, pero minutos después ustedes vieron una sombra. Sí. Todo el grupo que estamos nosotros ahí atrásito, y eran varias sombras que estaban ahí como que rodando y caíamos. sí, como que algo la jalaba. Como que se hundieran. Wow. Y todo de noche. Todo de noche. Que para mí que lo único que se puede comparar al frontón es Yungay, ¿no? Por la cantidad de personas que han perdido la vida un sitio- y la tragedia, pues, ¿no? No, porque Que es un lugar trágico. Pues. Claro. ¿Yungay en dónde queda? Huaraz. Huaraz. Callejón de Huaylas. Callejón de Huaylas, sí. La peor Una ciudad- tragedia natural que ha ocurrido en el Perú. Porque, solamente en ese lugar habrán desaparecido unas 25.000 personas en 3 minutos. ¿No? Porque- Claro, con el aluvión que cayó, el derrumbe. Y René, en todo ese tiempo que tienes trabajando como bruja en la Santa Muerte, ¿no? ¿Has visto casos de infestación o posesión? ¿O te han contado? Sí, de hecho, cuando pasaba mucho en ferias, es 2023, 2022, 2023, estaba ahí haciendo sesiones de tarot. La gente llegaba a leerse. Siento que esa etapa fue de ver absolutamente todo, porque llegaba todo tipo de gente, con todo tipo de energía, y uy, yo quedaba cansadísima. Claro. Y me acuerdo que una vez llegó alguien que vivía en Lima, pero había ido a la selva. Y cuando fue a la selva, o sea, lo que me decía es que se sentía decaída, que se sentía que tenía una tos que no se curaba desde hace un mes. Y yo o sea, mi conclusión, ¿no? Viendo la sesión de tarot, es que ella había comprado como estos amuletitos, ¿no? Recuerditos, como souvenirs de allá de la selva. Y algo se le había pegado, ¿no? O sea, era como algo típico, pero tenía una intención detrás. Por ahí que entre los recuerditos le habían metido algo que Sí, estaba trabajado. Sí.
Y curiosamente, bueno, en toda esta etapa que estuve haciendo las sesiones, ¿no? En feria, y conocí a un montón de gente, siempre los casos más densos de brujería, de magia, de cosas pesadas que les han puesto a gente son de la selva. Siempre es la magia de la selva. Y a mí me parece súper interesante, o sea, yo como salvadoreña, ¿no? Explorar este tema de la magia de la selva o la magia andina, pero específicamente la magia de la selva, del Amazonas, es tan misteriosa. Tiene fuerza, ¿no? Tienes muchísima fuerza porque trabajan mucho con el tema de las plantas, trabajan mucho con los animales, claro, con la naturaleza, con los 4 elementos, o sea, es fuerte. Y gente que con este tipo de souvenirs, también alguien, recuerdo que estaba en este despertar, ¿no? Espiritual, y todo era señal, ¿no? Entonces como, me encontré una llave o una moneda en la selva, esta es mi señal, ¿no? Me lo voy a llevar. Se lo llevó. Y este caso también era bien curioso porque se llevó como una monedita y dentro de la lectura, ¿no? Esa sí fue mi consultante, como de 3-4 sesiones tuvimos para poder comprender y desmembrar todo. Se relaciona mucho con este tema del cementerio y de esta persona, ¿no? Es como, en el cementerio hay un montón de almas que quieren cuerpo. Uh-huh. Y hay rituales en donde tú puedes llegar a un acuerdo con el muerto y encapsularlo. En una moneda, en una botellita, en algo que tiene que ser metálico, ¿no? Plata, oro, bronce, acero no mucho, son estos 3 metales. Y esta moneda tenía un muerto y ella se lo llevó a su casa. Fue fuerte, porque claro, no en una sola sesión de limpieza o de tarot, no limpias realmente a la persona. O sea, es un proceso. Así como llegó la monedita a su casa, no es que de un día para otro todo haya sido turbio en su vida. El tema de enfermarse, o sea, ha sido algo progresivo. Pero mi conclusión fue esa. O sea, que por alguna razón alguien encapsuló a algún muerto, habrá estado jugando, ¿qué habrá querido hacer realmente, no? Pero bueno, le tocó agarrarse la moneda que estaba con el muerto. Y se le pegó. Podría ser de que alguien haya querido liberar un lugar y haya encerrado un espíritu en un objeto. Puede ser. Lo arrojó por ahí. Sí, es posible. Es posible, pero pensé que era una señal. Entonces, ¿no es sano o sí? O sea, si lo pones en un objeto, ese objeto lo tienes que eliminar después. Yo lo que haría es enterrarlo. Yo lo que hago es enterrarlo. Como hace como los Warren, pues, en el museo y ahí está controlado, ¿no? Claro. En un lugar especial, no tirarlo por ahí. Ahora, yo he escuchado también que cuando hacen ese tipo de limpiezas, hay lugares donde tienen que dejarlo. ¿No? Tienen que dejarlo en hospital o lo tienen que dejar en una cárcel, ¿no? Pero más o menos eso es lo que he escuchado. Eco, por ahí, dependiendo del tipo de ritual, es como que en la creencia de esta persona o en la práctica de esta persona es, oye, anda, deshazte de esto en un cruce de caminos. Claro. Y por eso esta persona encontró la monedita y justo era un cruce de caminos, ¿no? Sí. O anda y déjalo en un mercado, ¿no? Para que se pierda. Para que se pierda. Sí, pero claro, lo que se pierde luego se encuentra, ¿no? Y la persona que lo encuentra lamentablemente se va a llevar todo el karma negativo y la entidad ahí no se la va a llevar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! En serio, es que ese tema es muy... Y esto es muy común, ¿no crees? Es súper común. Sí. El tema de la brujería, y lo que me he dado cuenta, no sé si en tu cuenta, Tala, hay una forma que te manden casos los seguidores. Sí, claro. No sé qué tan seguido es que te manden casos de brujería. Creo que es de lo más común, junto a que las personas predicen que un familiar suyo va a morir. Ah, sí, o sí, que, sí, bueno, sí, se despiden de él, ¿no? Pero vamos al hecho de que ¿qué tan mal o qué tanto tienes que ver a tu propia familia que es entre el hermano al hermano? Sí. El hermano a la hermana. Y no es una brujería, me hizo algo ya, no, es a matarlo, ¿no? O enfermarlo y inutilizarlo. Sí, por plata o por cualquier cosa, ¿no? Creo que es de lo más común. Y yo me he sorprendido porque yo cuando comencé el podcast no sabía que que era tan común. Incluso dentro de cualquier círculo, ¿no? Mira, yo te voy... No, escúchame, yo he entrevistado... No voy a decir el nombre porque me dijo que lo prohíba. Pero esta persona ha trabajado en una radio muy conocida de acá. Ok. Y como le estaba yendo tan bien,
y lo habían ascendido tan rápido, esta persona me cuenta que un día abre un cajón y encuentra un amarrado en ese cajón. Y dice, qué raro, y lo agarra con la mano. Y de ahí empieza a irle mal. De ahí. Y al final tuvo que ir una persona, le contó lo que había pasado y le hacen una limpia. Y alguien antiguo, por envidia, porque tiene muchos más años y que no había ascendido tan rápido en esta radio, le dijo, no puedo, ese nuevo no puede ganar más que yo. ¡Pum! Le cierro el camino. Y es una radio que es muy conocida acá en Perú. Qué loco. Lo que puedo decir. Ahí estamos hablando de gente con profesión, gente que de formación universitaria, egresados. Y que se pinta de repente de una manera... Hasta escépticos a veces. Sí, claro. No, porque dicen que son escépticos, pero andan, te hacen algo, recurren a la brujería para Sí, claro. hacer... Ahora, vamos a la siguiente parte de esta mesa. ¿Qué consecuencias hay para la persona que manda a hacer un trabajo de magia negra? ¿Para la que manda o para la que recibe? Bueno, porque vamos hay primero- consecuencias para claro, ambos lados. o sea, vamos primero por la persona que manda. El que manda, ok. Dependiendo del profesional al Claro. que haya recurrido, Sí. puede ser que tenga alguna consecuencia inmediata, directa o con el tiempo, ¿no? Acá estamos enamorados de la idea del karma, ¿no? Que si Claro. tú haces algo malo, te va a pasar algo Claro. malo luego a ti, etc, etc, etc. Sí. Eso no es enteramente No así, es tanto ¿cierto? así. No es tan romántico Claro. como eso, sino sería un mundo mucho más feliz. Claro, sí. Pero lo que sí hay es, por ejemplo, ¿no? Un brujo norteño que agarre y te haga un trabajo de devolver un daño. Y claro, tú estás en tu concepción, ¿no? Tú estás haciendo esto porque te han hecho un daño, entonces es justicia. Claro, Sin embargo, estás causándole el daño a alguien, el mal a alguien. El brujo no se va a ensuciar. El claro. brujo es un intermediario. Entonces, Entonces, las a ti te consecuencias de lo que claro. pueda suceder como repercusión o como acto de venganza de la otra persona viene directamente a ti. Y nuevamente, depende del tipo de trabajo, depende de la Sí, la por línea ejemplo, que siga la por ejemplo, si practicante. es cerrar caminos. Pero creo que para cerrar caminos magia negra, no, sí. Finalmente estás afectando la voluntad de una persona, así es que si quieres lo puedes categorizar así, ¿no? Y para inutilizar a la persona, También. es magia negra. Sí, o sea. Porque he visto a veces, por ejemplo, Juanma, que bueno, en una futura mesa va a estar, él me ha dicho que ha encontrado bastantes veces fotos de trabajos en cementerio donde ponen que se le cierre, que en sus manos no produzca, que se enferme tal, que tal, o sea, como que maldiciendo, pero de una forma de que esta persona quede inutilizada. Que no le funcionen las manos, que no le funcionen los pies. Nosotros hemos visto Sí. casos más patéticos. Igual, una parte del cementerio donde es el favorito parece por lo oculto que está, Claro. encuentras de todo. Y lo más cruel que hemos visto es de que foto de niños. Bebés. Bebés. O sea, el mal no va dirigido a los padres, sino a los hijos. Para que le el duela. sufrimiento sea peor. Dios santo. Y Juanma deshace con las manos, ¿ah? Sí. Yo le he dicho ya, porque él es fe protestante y se escuda en un versículo bíblico, pero le he dicho, o sea, Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. Y en algún momento te va a traer, si no es a ti, puede ser a tu familia, pero ten cuidado. Y él la vez pasada me contó que sí, empezaron a aprender bien feo en su casa, bien feo, como un dementor que se empezó a recorrer su casa, que su mamá, su hermana lo estaban viendo, Dios santo. flotando así, o sea, y era a raíz de que él ya como que lo relaciona, que ha estado rompiendo brujería con la mano. Durante uno de sus streams también se empezaron a caer algunas Sí, cosas en vivo. Una moneda. Sí, Le cayó así. sí. Bien no bravo. solamente por una cuestión de energía, ¿no? De contaminación energética, sino también de salubridad, porque esos elementos son trabajados de tal forma con sustancias que Sí, no son excretas nada humanas, la recomendables. mayoría. Manipularlas con la mano. Y hay Entonces, agujas a veces, ¿no? Agujas, Clavadas, claro, cosas claro. que te puedes pinchar y ahí fuiste. entonces, en descomposición, o sea, los elementos. Sí, Más o menos, definitivamente. tú que entiendes, ¿qué es más o menos lo que incluye un trabajo así de magia negra para destruir a alguien? Alfileres, normalmente corazones De animales. de animales, sangre de algún animal, gallo, Ranas. ranas, El 10 de culebras, la luna. Sí, sí, Prendas. o sea, varias cosas. Prendas, Pelo, ¿no? También. cabellos, Ujú, uñas. sí, sí, sí. Una servilleta. Cuando les das limpiado la boca. No, en el peor de los casos, o bueno, depende.
he tenido casos, ¿no? En donde hay gente que me dice, he descubierto tal brujería en el cementerio y son fluidos, pues, ¿no? Semen, para amarres, este tipo de cosas, ¿no? Entonces tú no puedes ir y tocarlo, o sea, porque realmente no sabes qué hay. De todo tipo de fluidos. Sangre, saliva, de todo. Sí. La vez pasada que estuvimos por segunda vez en el Baquijano, cuando escuchamos los pasos con David y Soraya y el cementerio, que muy frío, nos dice, es normal, acá los escuchamos siempre. Encontramos un cráneo, pues, un trabajo de destrucción. Y justo Francisco me dijo que muy probablemente no era para la chica, porque era ropa de un adolescente prácticamente, era una minifalda rosadita, un polo juvenil, eso, un adolescente será que lo usa, ¿no? Y la ropa estaba envolviendo el cráneo estaba lleno de agujas y sangre, algodones y más cosas, ¿no? Y estaba dentro de una tumba de un niño, en un parvulario, bien metido. Y ahora hizo la liberación, todo, pero vamos al hecho, como dice Francisco, eso es para golpear, pues, ¿no? Probablemente al papá, a la mamá. No, porque mi lógica era, ¿qué ha hecho esta niña para que la entierren? Porque eso no es barato. El brujo no cobra pues 10 soles, 20 soles, No, pues, 100 soles por matar a alguien, te cobran y es dólares. para el papá, no es para ella. Claro. Pero sí hay maneras de protegerse, ¿no? Sí, claro, como en todo, pero nuevamente tampoco hay una protección que sea 100% efectiva. Claro. O sea, puedes por ahí evitar, pero igual puede haber una que sí entre, que sea muy fuerte. Como que lo más sano, entre comillas, es tener varias protecciones, una tras otra, ¿no? Claro. Sin llegar a la paranoia tampoco. Porque si no, nos quedamos todos encerrados en la casa. Yo creo que debe ser algo integral. Sí. O sea, claro, una protección espiritual, pero también emocional. O sea, cómo tú desarrollas tu inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional para mí es clave en el tema de la magia. Es fundamental. Teniendo la posibilidad de manipular energía, ¿qué tan inteligente emocional puedes llegar a ser para hacer o no hacer un trabajo? Y aquí es donde entra lo que les decía, el tema de la ética personal, ¿no? Pero sí es... O sea, si crees fielmente que realmente eres fuerte y nada te va a afectar. Es que es inevitable, ¿sabes? O sea, depende mucho el tema emocional. O sea, si uno tiene mala... Está penando. El tema emocional de mi causa. Sí, está, pero está sufriendo, Miguel. Pero es verdad, ¿no? O sea, sí, si eres fuerte no te... O sea... Pero ¿quién, es que quién? magia de la voluntad lo es todo. Claro. Sí. Pero ¿quién no ha tenido un mal momento emocional? Entonces, es ahí en donde uno tiene que estar, ok, sí me siento un poco no tan fuerte emocionalmente, ¿de qué forma puedo yo reforzar mis defensas? ¿No? O sea, a eso voy con el tema de la conciencia. O sea, ser consciente de, ok, estoy un poco bajo, un poco débil, ¿cómo puedo yo levantarme? Sí, porque a veces es difícil reconocer esa espiral donde uno empieza a caer. Exacto, Claro. sí. Y ahora, ¿y esto te sirve para protegerte si ya te han hecho un trabajo de magia negra? ¿O cómo reconoces si ya te han hecho a ti un trabajo? ¿Te sirve? Porque yo sé que hay infinidad de personas que van a decir, a mí me han hecho magia negra, pero por... Más que su Y que sugestión. te manden los casos ahorita. Y ahora te los pueden mandar. No, pero vamos al hecho. ¿Cómo uno descubre que te han hecho trabajo de magia negra? ¿No? A mí, por ejemplo, cuando me llegan personas y me dicen, es que yo estoy segura que me han hecho magia negra, yo, a ver, antes de hacer cualquier ritual, yo prefiero siempre hacer una sesión de tarot. Hacemos un análisis de tu energía y, en efecto, el tarot te habla, el tarot te dice si es que hay o no hay un trabajo. Y bueno, dependiendo de la combinación de las cartas que te aparezca, es un sí o un no. Pero también hay gente que es como, es que me han hecho magia negra, pero realmente es que no se ha estado moviendo y ha estado en el pensamiento. Entonces, muchas veces no es magia negra, muchas veces eres tú. Se ha Eres autohecho. tú, claro. Es Sí, la muchas mayoría de las veces eres tú. personas. Sí. Y cuando les va mal, ya creen que les Es han magia. hecho algo. Les han cerrado las puertas y todo eso. Y igual en las terapias energéticas tú puedes consultar sus niveles primero. Efectivamente, su nivel de energía está en el piso, sus chakras están desalineados, pero también puedes preguntar el origen y es interno, normalmente, ¿no? Porque salta, cuando es magia negra, inmediatamente la respuesta sale. Sí. Y tú lo corroboras y sigue saliendo. Entonces, es otra cosa.
Entonces, pero hay varios síntomas ya característicos. No en todos los casos es igual, pero por ejemplo, pues no solamente es que le vaya mal en negocios, la persona puede incluso sentirse que la están aislando, sus amistades, olores fétidos que aparecen y desaparecen, aparecen de moscas, de la nada, moscones o alimañas. Cucarachas. En la casa, sí. Y no una, sino varias. ¿Verdad? Claro. Y sin motivo, sin haber comido, Sí. restos. No hay comida, Claro, entonces puede ser que los aparatos se malogren también. O tu celular se te bloquee, cosas de ese tipo. Y así, son como 15 Sí, la otra vez. síntomas mínimos. Tuvimos un caso, en nuestro primer programa, justo un caso de una familia en Chosica que le estaban haciendo algo. ¿Quién? La suegra. La suegra. Que vivía al costado. Ay, La casa se llenaba de moscas, pero o sea, en todos lados aparecían larvas en autoclaves. Esas ollas claro. que están cerradas, Claro. adentro aparecían larvas de moscas. O sea, ya era algo ya demasiado, ¿no? Sí, Y movían los muebles para barrer y limpiar, ¿te acuerdas? Con Ah, todo eso? sí. Y estaban ahí las larvas. entonces, de un test de 15 preguntas, 12 coincidían de que sí Ya. era magia. Claro. Ahí sí estabas convencido de que le habían hecho. 100% que era magia. Wow. Y bueno, hay forma, cuando una vez que ya es detectado qué hacer, cómo proceder para limpiarte, deshacerte de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando detectas que sí hay algo, pues se procede a limpiar. Dependiendo de qué tan fuerte sea, pues vemos si es una sesión, si son dos. Porque yo no puedo hacer todo de un solo, o sea, es mi cuerpo, ¿no? Yo absorbo todo eso, el posterior también yo me tengo que limpiar, ¿no? Pero es... ¿Y pueden hacer algo para autolimpiarse por mientras? Mientras consiguen otra manera, otro canal, otra ayuda. Por lo menos la forma en la que yo trabajo mis sesiones es siempre dar herramientas, ¿no? Complementarias para que ellos solos puedan aprender a manejar aquello. Porque muchas personas que llegan son personas sensibles, pero que no tienen el conocimiento. Entonces es darles esta guía, darles esta como estructura un poco para que ya no se sientan tan perdidos y sepan cómo autorregularse. Bueno, en el caso de ustedes, porque yo sé que tienen su sección, escuchamos, no juzgamos. No, hay usualmente las personas que escriben, confiesan las cosas que ellos Ya. hacen en contra de alguien. Por eso no juzgamos, ¿no? Ah, Escuchamos claro, nada claro, más. claro. Pero sí nos llegan casos, ponte las sesiones de preguntas y respuestas, y ahí la idea es que cuando, ok, ya identificaste que tienes un trabajo de magia, estás cumpliendo, Claro. no sé, 15 de los 17, por decir un número, Ya. ¿ya qué haces? Si no conoces una bruja, un brujo, alguien que Claro. sea fidedigno. Ok, puedes hacer lo que está presente en muchas prácticas esotéricas, muchas prácticas rituales, es baños rituales, ¿no? Utiliza algún tipo de incienso de resina, utiliza algún tipo de objeto consagrado, Claro. ¿no? Pero es como que usa uno tras otro y vas a ver que va a haber algún cambio hasta que encuentres la persona que te pueda ayudar. Ah, es como que presionar la herida hasta que venga el doctor. Y que salga toda la infección, por así decirlo. Tu salvoconducto. Claro. Y en muchos casos ya con eso basta, pero en los casos más fuertes ya requiere que el especialista esté ahí. Tiene que cortar ese trabajo. Sí, sí. Porque una cosa es, ok, me lanzaron una brujería, y otra cosa es, oye, me han dejado un trabajo en la casa y he estado enterrado ahí, no sé, 5 años. Justo esto que mencionas de entierro, Ya. acabo de desbloquear. Antes de viajar para Lima, yo estaba en El Salvador, y de las últimas sesiones presenciales que tuve, fui a atender a una amiga a su casa. Era una sesión de tarot, la verdad, no iba a revisar la casa. Pero bueno, terminamos la sesión y había algo que me decía que yo fuera al segundo piso. Es que es inevitable, ¿no? No terminé de trabajar. Y le digo, Sofi, ¿tú crees que yo puedo ir ahí arriba? Y justo estaba ahí su mamá, Tania. Y las dos me dicen, sí. En el momento que me dicen que sí, el espejo que estaba en la pared salió volando y se estrelló contra... Era una mesa igual así de grande, pero se rompió. Y fue no queremos que vayas allá arriba, pero es mi trabajo. Entonces igual fui al segundo piso. Ya terminó de delatarse ahí. Claro, se terminó de delatar. Fue al segundo piso. Ellas en esa casa tienen un montón de tiempo, pero esa casa ha pasado de dueño en dueño. Y, curiosamente, todas las personas que han firmado esa casa han muerto. Todas. Entonces, quien tiene que firmar en este momento no ha firmado porque está esperando que yo llegue a El Salvador para que podamos resolverlo.
se ha encontrado un entierro en la parte del patio. Y a mí me gusta mucho trabajar todo con astrología, astronomía. Me gusta utilizar la cartografía. Okay. Entonces puse a ver las coordenadas de la casa, el número, utilizo mucho numerología. Y llegamos a la conclusión que esta casa tenía una vibración de 11 y 2, una casa portal. Y es por eso que la parte del patio estaba condensada toda esta energía. Ellas han querido arreglar la parte del segundo piso, ¿no? Pero apesta a muerto, realmente apesta a muerto. Cuando yo subo, me dicen, vamos, ok, vamos. Tuvieron que quitar unas cadenas, o sea, porque realmente no suben. Sellado total. Y yo voy y abro la primera puerta, la primera habitación. Y en la primera habitación, por alguna razón, yo siempre que veo una casa y está cargada, en las esquinas es en donde se condensa toda esta energía, siempre. Entonces, había en cada esquina como una nube, o sea, no tenía rostro, no tenía cuerpo, eran 2 sombras oscuras, densas, pesadas. Yo dije, ok, ustedes son, ¿no? Ustedes, o sea, a mí me dieron a entender que ellas eran sus inquilinas. Esa es su casa. Claro. Es su casa. Ellas viven conmigo. Ajá. Territoriales. Súper territoriales. Eso fue en la primera habitación. Habían varias almas en la parte de arriba. Es como si esa parte de arriba es como, bueno, es nuestro lugar, ¿sabes? Tú puedes usar el primer piso si quieres. Pero ahora no subas. Arriba no subas. Claro. En la parte del baño había un hombre que se veía como sucio, como mojado en la parte de la ducha, ¿no? Estaba acostado. Y yo le empiezo a describir, ¿no? Le digo, ¿sabes que este señor está así todo mojado? Parece, por como está vestido, como un profesor de universidad. Le digo el nombre. Y me dice, esta es la última persona que murió, que era el tío del esposo, antes de que mi esposo firme, que su esposo firmó ya, ¿no? Su esposo falleció hace algunos años. Wow. Pero es súper fuerte porque específicamente este tío es el que se quedó ahí en el baño, ¿no? Y me daba mucha pena porque era como, no puedo salir, o sea, me quiero ir, pero no puedo como que salir. algo nos retiene. Y apestaba súper feo. Había una señora también y un niño, pero esos niños, la señora que era una abuelita y un niño no eran como parte de la casa, eran almas que habían llegado y no podían salir tampoco. Entonces, Sí. entonces, en ese tipo de casos comúnmente es porque hay un espíritu más fuerte que los está reteniendo. ¿Qué son estos dos? O sea, mi conclusión es que son estas dos entidades Son como densas. guardianes. Que son como guardianes de, ¿sabes qué? No puedes salir de acá. Y se están alimentando de los chiquitos. Y la señora y el niño tenían mucho miedo. Eran como estaban aislados. O sea, estaban en una habitación. En la parte de arriba son 2 habitaciones. El baño, ¿no? Una acá, otra acá y el baño por acá. Y la señora y el niño eran como... Ni se conocían, pero estaban ahí juntos, dándose ese apoyo. Ahí va a tocar que revisen bien la propiedad a ver Sí. el soporte físico, qué es lo que está atando a esas dos entidades. De para hecho que las sí se puedan encontró, liberar. se encontró un cráneo, monedas en la parte del patio Pero detrás. son 2, ¿verdad? Son 2. Ese es uno. Exacto. ¿Te aseguro que hay hace otro más? falta. Sí, a eso voy. Eso es en Lima. No, Eso es en El ya. Salvador, El Salvador. Centroamérica. Ok. Sí, Ok. Centroamérica. Porque si no decía, vamos mañana a retirar la casa. Agarramos un avión. No, Claro. cuando ya es así de fuerte respeto. Ahí, Me imagino, porque, o sea, debe ser una energía, pero totalmente que te bota del lugar, ¿no? Del Sí. espacio. Sí. Yo tengo entendido que ustedes han encontrado un caso similar en una investigación donde los votaban cuando llegaron. En varias ocasiones han votado. Es que es usual, cuando tú llegas y ellos Saben. reconocen que los Claro. ves, es como, no, esta persona me ve, esta persona me va a votar. Sí. Sí. Ya saben, o se esconden. Porque a veces vamos a un lugar y nos cuentan que pasa de todo, que es insoportable, y cuando vamos no pasa nada. Entonces saben como que se esconden para que no lo saquen. El tema de los espíritus territoriales es bien común también, nos ha pasado mucho, sobre todo en cementerios. El caso que fuimos al presbítero, Sí, al a la presbítero, parte del parvulario. Al fondo. Sí, ahí intentamos hacer una comunicación. Ese día era el 10º aniversario del programa de Anthony. Entonces hicieron un programa de 10 horas ahí. Claro. En el presbítero. No, digo que hay un montón de gente y un Sí, montón de ratos. Era eran muy... como 15 personas.
el camarógrafo, hasta el director del cementerio, de la beneficencia estaba ahí. La cosa es que empezamos a hacer contacto. A principio se oían voces de niños, pero después insultos, pero la voz de un adulto. Y había una vidente invitada, y ella también comenzó a describir de que era una entidad territorial que justamente estaba en ese lugar para, digamos, captar a los niños y no dejarlos salir, o no dejarlos expresarse. Entonces, nos estaban grabando en celulares, filmadora, la misma cámara del canal de RPP. Claro. Se les agotó todas las baterías, tuvieron que ir a la camioneta a traer más baterías, se volvieron a agotar. O sea, no es coincidencia que todo se les gaste, ¿no? Entonces una descarga de energía muy fuerte había en ese lugar. Sí, pues es que también cuántas personas en los años antes de que se permitan recorridos han hecho trabajos de magia negra ahí en el cementerio. ¿Te imaginas? Sí, cuán cargado está ese cementerio. Y ya que estamos tocando ese tema, ¿por qué se estigmatiza el Halloween y se dice que el 31 de octubre se abren portales? ¿Es cierto o es que el 31 de octubre solamente ha sido satanizado por Hollywood, ¿no? O por cultura popular? Ya, mini sesión histórica. Acá pones la cancioncita clásica. A ver, Halloween viene de All Hallows Eve, ya que es una contracción en inglés. Claro. Es el Día de Todos los Santos. Sí. ¿Ya? En el hemisferio norte, esto coincide con una fecha celta que fue reemplazada por el Día ¿qué dije? El Día de Todos los Santos. Esta fecha se impone sobre Samhain, que es una fecha céltica, que tiene que ver con el fin de año nuevo celta. Fin de año celta. Sí. Que claramente era pues el final del verano, era el inicio de la época oscura. Claro. Era un momento en el cual ya se hacían algunas ofrendas, tanto de vegetales, animales, ¿no? Era muy ritualístico en ese aspecto, porque la idea era ponerle como que un punto final al año y empezar algo nuevo, ¿no? Claro. Se apagaban todos los fuegos en las casas, se encendía una hoguera en medio del poblado y se llevaba ese fuego nuevo a las casas para simbolizar el nuevo ciclo. La gente se disfrazaba, ¿no? De lo que podían, claramente. No iban a, no sé, pues a la tienda a comprar un disfraz, ¿no? Sino que por ahí que se vestían como que de caballo, una cosa así, hacían representaciones de ese tipo, ¿no? Y la idea era protegerse de los espíritus que empiezan a aparecer en el momento más oscuro del año, ¿no? Finalmente. Ahora, eso es en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, donde estamos, técnicamente es el inicio del verano. Así es. Entonces, acá no tendría por qué pasar nada. Sin embargo, ya se cree que la fecha pues está demonizada y todo justamente por la creencia católica, ¿no? Sí, básicamente. Demoniza todo lo que viene de antes. Bueno, o sea, todo lo que no es iglesia, lo que es aceptado dentro del ritual católico es el diablo. Sí. Pero el 31 de octubre en sí es una fecha propicia para hacer trabajos rituales de magia. ¿O es un día en común? O depende si cae luna o no hay luna. Y no me lo vas a negar, ¿no? Si tú necesitas trabajar, vas a trabajar cualquier día. Pero es cierto que hay días en los que es quizá un poquito más favorable, más propicio. Sí, o sea, por lo menos a mí me gusta siempre trabajar con la luna. Me encanta trabajar con la luna, pero es así tal cual. Por ejemplo, 31 de octubre trabajo, pero mis cosas. O sea, hago mis cosas, ¿no? Como para mí. Pero depende, o sea, hace 2 años creo que ha caído luna nueva, luna llena, justo 31 de octubre, entonces se empalma. Sí, creo que el año pasado fue. Claro. Entonces se empalma, ¿no? Todo. Para mí, por ejemplo, octubre por sí es un mes interesante, pero porque amo el terror. Sí. No necesariamente porque crea que va a pasar algo el 31 de Y curiosamente octubre, se empalma con la temporada de Escorpio. Ah, ¿en serio? Plutón, la muerte, transformación, el misticismo. Ahora, todo este lado. ¿Qué tan ciertos son estas leyendas? Que básicamente, yo soy de familia protestante, le he dicho, y siempre me decían, en Estados Unidos han sacrificado tantos niños. Y yo me ponía a pensar, porque yo respeto a mis padres y a mis familiares, ¿no?, mayores, y ellos creían en estas noticias, pero yo en ese momento decía, ¿y de dónde salió la fuente? ¿Y dónde? ¿Han sido ciertas estas noticias? ¿Qué tan cierto es? ¿O es solamente un constructo para mentir y seguir metiendo miedo de que ese día es malo? Habría que ver la noticia.
pero de que pasan cosas en Estados El Unidos 31 de octubre, que a con los veces afectan como que nuestra sensibilidad, pasan. Y lo vemos a veces en los noticieros, ¿no? Los que Claro, pasan eso en las sí. escuelas, etc. Eso sí, eso es cierto. No en octubre. Y no sino necesariamente en todo el año. octubre. Claro, Entonces, eso es claro, cierto. definitivamente Hace poco ha que va a haber pasado. gente que quizás esté un poquito más metida en lo esotérico o un ya. poco más cucuda acá y al mismo tiempo metida en lo esotérico, que va a decir no. 31 de octubre, Halloween, yo voy a hacerle estas cosas terribles a estos gatitos o a esta persona o Dios a este santo. grupo de personas. Y claro, si vives en un pueblito, no sé, pues en la esquina última de Ohio, como que hay al fondo, Halford. no sé, una cosa así, ¿no? Como que ahí puede pasar cosas, ¿no? Pero no creo pues que sea tampoco como nos lo pone Hollywood. Claro, ¿no? Hollywood ha contribuido mucho a que Sí, justamente el 31 de sí, octubre sea sí, una fecha terrorífica, ¿no? Y a mí sí. me encanta. O sea, yo sigo Cierto. pensando que es de mi fecha favorita, ¿no? Igual yo, tal cual, es cierto, o sea, pero vamos al hecho de que acá se estigmatiza mucho. Probablemente porque somos un país laico, creo yo. Igual que México, porque creo que de LATAM los más fuertes son Perú y México en el tema de la Iglesia Católica. ¿Y sí acá? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que va más por ahí, aunque el año pasado me gustó que cuando yo salía de la U de Lima de dar una conferencia con los chicos de Eteria, vi camionetas decoradas, así, o sea, un muerto así aplastado, así como que se lo estaban llevando, muy chévere. Acá en esta zona lo celebran muy chévere. Y los niños salen a buscar dulces, Sí. ¿no? Como que es bastante Sí. familiar, incluso se ha vuelto. Se ha vuelto algo. Y también mucho de fiestas, ¿no? O sea, es la fecha perfecta para que al día siguiente, Y se para el disfraz, el dice. 1 de noviembre, la gente esté pero alcoholizada. Entonces, lo han usado mucho incluso hasta para esas cosas, ¿no? Yo lo uso más para el terror, pero hay gente que lo usa para fiestas y otro para cosas familiares. Y bueno, pues, ¿no? Cada quien como guste. Así que bueno, gente, ya saben que no necesariamente lo que dicta la tradición es cierto, ¿no? Hay otras fechas donde se han hecho más genocidios y no tienen que ver con el 31. La cruzada. No todo es culpa de las brujas, No, ¿no? todo es culpa de COVID, No, por sí. favor, o sea. Porque el tema de las brujas en Estados Unidos. Pero esa fue una Una época, ¿no? Claro, pero estamos hablando de una época que no tuvo que ver con la Iglesia Católica, sino más con la Iglesia protestante ortodoxa, ¿no? O sea, ambos tuvieron su lado oscuro. Y el pan de centeno. Yo creo que tenemos que ir a Salem. Salen. Connecticut. Sería genial a investigar a ver qué hay. En Connecticut mataron 11. 11. Sí, igual que, o sea, creo que después de Salem está Connecticut. Y creo que ahí también está esta casa de la película de que se hizo un reportaje de Haunting in Connecticut. Ah, sí. La El casa de exorcismo. claro, el exorcismo, de la casa de que era en los años 20 era una funeraria. Y el dueño de la funeraria practicaba ocultismo y tenía un medium, y como en esa época era la Gran Depresión, la gente consultaba bastantes a los mediums. Entonces, para que sea más efectivo, a los clientes que venían los emparedaba, literalmente los metía en las paredes con sigilos y los párpados, les sacaba toda la vaina. La cosa es que en los 80 se mudó una familia. ¿Qué fue eso? Temblor. No sé. Temblor, ¿no? ¿Temblor? Te queda Sí, preciso para el programa. Te juro por Dios, Sí. no estoy bromeando, ¿ah? Que estaba seguro que iba a haber temblor. No sé por qué. Te lo juro por lo que más quiera. Lo que pasa es que tú eres sensitivo porque no sabes. Pero te lo juro por Vamos Dios. a hacerte pruebas. Que hace media hora iba a decir, voy a haber temblor. Y te lo juro, ¿ah? Te lo juro por mi hija. Para que veas que es súper real. Pero fue tranquilo, fue tranquilo. Sí. A mí es la tercera vez que me agarra un temblor grabando. Nosotros agarran Qué vivo. divertido. En vivo. Sí, Sí, ¿en vivo? En vivo. se vieron nuestras vergüenzas ese día. Ah, no. Yo sí no corro. Yo me Como quedo la sentado. de Lucianeca. Temblor. Claro. Eso Pero fue es que aquí en viral. Perú casi no tiembla. Allá en El Salvador sí tiembla, seguidito. Más que en el seguidito. Perú. Lo que pasa es que acá Mucho no tiembla más. hace tiempo. No, pero sí. cuando tiembla acá, tiembla de Fuerte. verdad. Sí. Claro. Sí. Es verdad. Y bueno, muchas gracias por a Jorge, Francisco, Pedro, René, gracias por la disposición, por haber compartido conmigo esta hora donde hemos hablado amplio
tanto de trabajos de magia, de posesión, y un poco hemos tocado el tema de Halloween, porque justo esto se va a estrenar el 31 Y gran cierre de además. octubre. Sí, hemos cerrado con un temblor. Con la bendición de Pachacama, casi. Así es. Sí, mi hermano, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo? Bueno, hoy día ya estás de repente. Ayer estuviste en el Canut. Ayer hemos estado en el Canut con mis estimados y en redes estamos como Confesiones Podcast en todas las redes, ahí nos encuentran y hay temas ahí de todo, un poquito de todo lo que tenga que ver Sí. con lo oscuro. René, A mí me encuentran como Dark Witch, María René Molina en Instagram. Dark Witch, María René Molina en Instagram. Paradigma Cero TV. Paradigma En todas Cero las TV. redes. Y Dharma también sigue. Claro, también en YouTube para que vean las investigaciones, Dharma Paranormal. Dharma Paranormal y Paradigma Cero TV. Ya saben, así que no hagan magia negra, pues chicos. Amigos, no practiquen la magia negra. Pórtense bien. Pórtense bien. Si no, va a temblar de verdad su casa, van a ver. Y celebren va a- Halloween. Y va a haber un poltergeist ahí en su casa, van a ver. Celebren Halloween. No, sí, normal, yo no lo veo nada de malo, ¿no? Es por los niños, es la ilusión. Pues tampoco se malen con el Halloween. Pues. Tampoco. Que tengan dulces sueños. Muy buenas noches, muchas gracias.